ángulos de un triángulo. Para eso vamos a recordar rapidito cuáles son las características de los triángulos. Como lo dice la palabra, tiene 3 ángulos. Tenemos en este caso alfa, beta y delta. Recordemos que una de las maneras de representar los ángulos es con letras griegas. Ahora, esos son ángulos internos porque están dentro del triángulo. No debemos olvidar, esto es muy importante, que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe dar 180. Eso quiere decir que si sumamos la medida de alfa, de beta y de delta, nos da 180. Ahora, los ángulos externos de un triángulo se forman cuando nosotros continuamos las rectas de esta manera. Vemos que se forman ángulos que están fuera del triángulo. Por eso se llaman ángulos externos. Estos ángulos externos tienen una característica muy interesante y es que la suma de esos 3 nos tiene que dar 360 grados. Entonces no debemos olvidar y hacer la diferencia. Debemos hacer la diferencia. Los ángulos internos suman 180 grados y los externos deben de sumar 360. Ahora ya con esto vamos a pasar a un pequeño ejemplo. Normalmente en los ejercicios de este tipo nos dan 2 medidas, por ejemplo 93 y 40 grados. Y nosotros debemos de encontrar el otro. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues hay 2 maneras y es muy sencillo. ¿Cuáles son esas 2 maneras? Vamos a verlas. Podemos a 180, recordemos que los ángulos internos suman 180, entonces a 180 yo le resto este ángulo que mide 93 y le resto el otro que es 40. Hago esa operación y me da 47. Otra manera de hacerlo es agarrar estos dos, los sumo, en este caso 93 más 40 me da 133 y a eso que me dio se lo voy a restar a 180 y vean que en ambos métodos me da lo mismo. Entonces, como usted decida hacerlo, está bien y lo colocamos en nuestro triángulo. En este caso, nuestro tercer ángulo, el que nos estaban pidiendo encontrar, mide 47 grados. Ahora, ¿y qué pasa si solo me dan la medida de un ángulo? Que esa fue la pregunta que me hizo Nelsie. ¿Y por qué no hiciste con el valor solo de un ángulo interno y hallar los otros dos? Bueno, la respuesta que yo le di es que hay diferentes tipos de triángulos y cada uno tiene sus características particulares. Entonces, si me dan un ejercicio en el que solo me dan la medida de un ángulo, puede ser que sea uno de estos tipos de triángulos. Vamos a recordarlos, yo sé que ustedes los conocen. Están los triángulos equiláteros, que es una clasificación de los triángulos por sus lados. Los equiláteros dicen que los 3 lados miden lo mismo, ¿okay? Y muchas veces se representa con estas rayitas. Ven que es una rayita. Todos tienen la misma rayita, significa que los 3 lados miden lo mismo. Ahora, cuando estamos hablando de ángulos, entonces si nos dicen que es un equilátero, significa que los ángulos miden lo mismo. Eso es muy importante que lo recordemos. Otro triángulo es el isósceles. El isósceles nos dice que tiene 2 lados iguales. Por lo tanto, también tiene 2 ángulos que son iguales y uno que es diferente. Entonces debemos recordar, esto es muy importante. ¿Okay? El ángulo que va a ser diferente es aquel que está en medio de esos 2 lados que son iguales. ¿Lo ven? En este lado. Y los ángulos iguales van a ser los que donde terminan esos dos lados que son iguales. ¿Okay? Entonces, esa sería la característica que es muy importante. Y otro son los rectángulos, que es una clasificación de triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos. En este caso, el rectángulo es muy conocido y muy utilizado porque tiene una forma de escuadra o de L y normalmente lo representamos con un cuadrito. Y esto significa que ese ángulo es un ángulo recto y recordemos la clasificación, un ángulo recto mide 90 grados. Entonces, es muy importante que recordemos estas características particulares. Ahora, hay otros tipos de triángulos, pero voy a usar solo estos 3 porque estos son los como a los que compete la pregunta que me hicieron. Ahora, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer este primer ejercicio. Vean aquí.
como me hicieron la pregunta, ¿ok? Solo me han dado la medida de un ángulo y ahora debo encontrar los otros dos, debo encontrar este de aquí arriba y este. Pero aquí me están dando la clave, ¿ok? Vea que tengo dos lados iguales, significa en mi mente debe hacer ahí clic y debo recordarme que es un isósceles. Debo acordarme que es un isósceles. Entonces, ya con esa información, yo puedo sacar alguna conclusión. Si estos dos lados son iguales, este ángulo y este ángulo deben medir lo mismo. Por lo tanto, este ángulo mide 54. Muy sencillo. Y ahora solo debemos hacer una resta. Ahora nada más a 180 le quito 54, le quito los otros 54, me da 72. O sea que este ángulo mide 72. Entonces ven como a partir de un solo ángulo yo puedo encontrar los demás, pero me dijeron la característica, yo identifiqué el tipo de triángulo del que me estaban hablando. Ahora, veamos este otro ejemplo. En este caso, vea que no me están dando rayitas, ni me dieron ni siquiera un ángulo para saber cuál es la medida de aunque sea uno. ¿Qué es lo que hacemos? Ok, cuando nos aparece esto debemos fijarnos bien en el ejercicio y a veces puede que nos salga algo como esto. Nos dice A es igual a B y B es igual a C. Significa que los tres lados miden igual. Entonces, de una vez en su mente, acuérdese, los triángulos equiláteros son aquellos que sus lados, los tres, miden lo mismo. Significa que sus ángulos van a medir lo mismo también. Entonces, debemos acordarnos, los ángulos internos suman 180 y son tres ángulos. ¿Qué podemos hacer? Pues una división muy simple. 180 dividido entre 3 me va a dar 60. Por lo tanto, cada ángulo de este triángulo mide 60 grados. Es todo como de que vayamos haciendo conexión entre los conocimientos que ya tenemos, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio más. Y ven que en este caso no nos están dando, bueno, pareciera como que no nos están dando nada, pero en realidad sí nos están dando mucha información. Nos están dando estas dos rayitas, que ¿qué significaban? Significaban, muy bien, que estos dos lados van a medir lo mismo. Entonces, si tengo dos lados que miden lo mismo, esos son isósceles. Y aquí yo tengo una escuadra o una L, ¿verdad? Como forma de una L, aquí al revés. Y esto sería un ángulo recto, aunque no me le han puesto el cuadrito, pero si me lo ponen, entonces ya con toda seguridad es un ángulo recto, o sea que un ángulo de 90 grados. Entonces en mi mente debo hacer clic, que es un triángulo rectángulo y es isósceles. Y esta información me ayuda a encontrar las respuestas. Ahora ya yo tengo un ángulo de 90 grados. Recordemos que cuando ya tenemos uno de 90, ya solo me hace falta 90, ¿verdad? 180 menos 90 me da 90. Así que esos 90 los debo repartir entre estos dos ángulos. Entonces es algo muy sencillo. Como ya sé que esos dos ángulos tienen que medir lo mismo, entonces 90 dividido entre 2 me da 45. Esto sucede porque es un triángulo isósceles, ¿verdad? Esto no pasa en todos los triángulos rectángulos, pero como les dije, por estos símbolos yo me estoy guiando. Entonces, ya sea que me den un solo, que no me den nada, o que me den un triángulo rectángulo, debo fijarme siempre en los detalles. En matemáticas los detalles son importantes y nos van a decir mucho acerca del ejercicio. Así que espero que les haya servido y que a la persona que tenía la duda pues se la haya aclarado. Vamos a terminar con una frase muy bonita que encontré mientras estaba leyendo algo. Y siempre pues la vamos a decir en inglés y en español para practicar un poquito. No es que yo sea experta, ¿verdad? Ni que hable mucho inglés, pero trato de practicar lo que sé. Ok, entonces sería: When I look at myself, I see no possibility of being saved. When I look at Jesus, I see no possibility of being lost. Cuando me miro a mí mismo, no veo posibilidad de ser salvo. Cuando miro a Jesús, no veo posibilidad de perderme. Nunca olvidemos ese gran amor que Jesús tiene por nosotros, al punto de que murió en la cruz por nosotros y quiere salvarnos.